Muy gentil, cumplí hace un momento, reitero el saludo a los señores jueces de este tribunal de alzada. Aprovecharé en el máximo posible el tiempo concedido. Eh, el artículo 28 del Código Orgánico de la Función Judicial, que como yo digo es un verdadero código de justicia, dice que hay que acudir a los principios generales del derecho, a la doctrina y a la jurisprudencia para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento legal, así como también para suplir la ausencia o insuficiencia de las disposiciones que regulan una materia. Como es reciente, voy a permitirme destacar lo que ha expresado la Corte Nacional de Justicia en la resolución 04-2022, que ha sido calificada como normas para regular el recurso especial del doble conforme. Está publicada en el Registro Oficial 44 del 18 de abril del año 2022, es decir, muy pocos días. La Corte Nacional de Ecuador hace un importante, en este documento, no importa si es grande o no, 14 páginas, pero es importante porque empieza por destacar lo importante que es respetar el llamado control de convencionalidad. Y luego se refiere al control de constitucionalidad. Y dice la Corte Nacional de Ecuador de hoy: la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado el contenido del derecho al doble conforme en el siguiente sentido. La doble conformidad judicial expresada mediante el acceso a un recurso que otorgue la posibilidad de una revisión íntegra del fallo condenatorio confirma el fundamento y otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado, y al mismo tiempo brinda mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado. Asimismo, la Corte Interamericana ha indicado que lo importante es que el recurso garantice la posibilidad de un examen integral, si la sentencia y el proceso de la decisión recurrida. Debe entenderse que independientemente del régimen o sistema recursivo que adopten los estados partes y de la denominación que den al medio de impugnación de la sentencia condenatoria, para que éste sea eficaz, y estamos refiriéndonos a este recurso precisamente, debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una condena errónea. Ello requiere que pueda analizar las cuestiones fácticas, o sea, los hechos, las cuestiones probatorias y las cuestiones jurídicas, en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho. Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria. El precedente de esta decisión incluso está en Herrera Ulloa versus Costa Rica del año 2004, porque Costa Rica no tenía recurso de apelación para poder ejercer el derecho al doble conforme, que entendido de manera muy sencilla es el derecho que le asiste al justiciable, en este caso al ciudadano Galo Dimitrov Cervantes Chou, a quien yo represento, para impugnar una sentencia condenatoria. Esto va de la mano además porque la referencia de la Corte Nacional de Ecuador y de la Corte Constitucional también hace referencia al caso Mohamed versus Argentina del 23 de noviembre del 2012, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quiero destacar que en todas estas resoluciones se hace referencia a Mohamed, a Herrera Ulloa, a la 1965 18 EP 21 de la Corte Constitucional y la 8-19 IN y acumulado 21, caso 8-19 IN, también de la Corte Constitucional. ¿Qué característica tiene? Destacan la necesidad de que haya un recurso, que sea un recurso que no requiera una gran estructuración, pero que sí materialice el derecho que tiene el justiciable para que un tribunal, y dice la Convención Americana también el 8
el numeral 2, la letra H, a que otro tribunal examine su situación. Por eso se habla de la búsqueda del derecho al doble conforme. Y sobre esto es interesante porque puede haber una discusión: qué pasa si en un momento dado la fundamentación no fuese adecuada. La Corte Nacional también, en esta resolución a la que me estoy refiriendo, recuerda algo importante: el artículo 169 de la Constitución de la República. ¿Qué es lo que determina? Dice que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales deben garantizar los principios de simplificación. Y esto quiero remarcarlo: simplificación. Esto significa que el tribunal tiene que abocarse en ejercicio de su competencia de revisar y hacer efectivo el derecho al doble conforme, a examinar, como dice la Corte Nacional, como dice la Corte Interamericana, como dice la Corte Constitucional, la totalidad del proceso. Y aquí hay una diferencia entre lo que significa una impugnación a través del recurso de apelación, que permite el examen de la sentencia, la revalorización de los hechos y la revalorización del derecho que sostiene el tribunal que dicta una sentencia condenatoria que le asiste. El artículo 169 de la Constitución hace referencia al principio de simplificación, de uniformidad, de eficacia, de inmediación, de celeridad y de economía procesal. ¿Para qué? Para hacer efectivas las garantías del derecho al debido proceso. Y esto está también en el artículo 76, numeral 7, letra M de la Constitución de la República. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también contempla el artículo 14, párrafo 5, que reconoce, al igual que el artículo 8.2, letra H, de la Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho el derecho a recurrir. Dicho esto como antecedente, con todo el comedimiento que corresponde, porque es mi manera de actuar siempre, no solamente en este caso, a nombre de Galo Dimitrov Cervantes Show, dejo expresa constancia de la falta de imparcialidad del tribunal que está conociendo de este recurso. ¿En razón de qué? Dos jueces del tribunal, en ejercicio, y ojo, muy sensibles a el conflicto de intereses que significaba que dos jueces del tribunal hayan sido representados legítimamente, por supuesto que sí, en actos, en imputaciones de orden penal, tengan como abogado de la defensa al doctor Juan Carlos Salazar y Casa, que es precisamente el abogado de la acusación particular. Los jueces hicieron bien cuando le dicen a la juez ponente: nosotros no podemos continuar. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de intereses, palabras más o palabras menos. ¿Qué era en ese momento lo racional, lo lógico, lo coherente? Que se diera paso a la excusa y se nombren otros jueces. Pero en realidad se hizo una verdadera contienda en razón de la competencia que debía mantenerse o no cuando dos jueces estaban presentando excusa. La Constitución, el artículo 76, numeral 7, la letra K, establece el derecho a ser juzgado por un juez independiente, imparcial y competente. De manera que ante la excusa de los dos jueces debió haberse convocado a otros. Esto lo dejo en expresa constancia. Y como bien dice Jordi Ferrer Beltrán, cuando se va a hacer una revalorización, y es el director del máster de argumentación jurídica y probatoria en la Universidad de Girona, en España, Jordi Ferrer dice: es importante que el juez examine el contenido, pero ¿qué ocurre? Que como tenemos un sistema de actas resumen en el Ecuador, es conveniente, y es la exhortación, para que el tribunal pueda revalorizar los hechos, la prueba y el derecho que ha sido invocado, que el tribunal se tome el tiempo y pueda revisar la totalidad de la audiencia de juicio. De esa manera, del primer nivel, de esa manera podría tener una mejor opción. El derecho a la tutela efectiva que se hace
materializa a través del recurso de apelación ha sido bien entendida incluso por la Corte Constitucional. Está en el 75 de la Constitución y así lo dijo la Corte Constitucional anterior, que no es que todos los fallos eran desaciertos, en Carminiani y Valencia versus Juez de Durán del año 2009. Ahora bien, la Corte Constitucional de ahora, y es la petición que yo formulo a nombre de la defensa que hago, que tome muy en consideración el caso número 1965-18EP del 17 de noviembre de la Corte Constitucional, donde se refiere a la llamada garantía de motivación, y el juez ponente es el actual presidente de la Corte Constitucional, el doctor Ali Lozada Prado. Y la adecuada motivación o garantía de motivación demanda que se tomen en cuenta los elementos de cargo y los elementos de descargo. De suerte que de el análisis de todos los elementos pueda llegar a una conclusión el tribunal que va a resolver. Tanto así que ante la posibilidad de la existencia de una duda razonable, que está en el artículo 5, lamentablemente la duda razonable es una herencia en realidad, y admito, del common law y no del civil law, pero ya está en el Código Orgánico Integral Penal y determina que el juez tenga que decir que más allá de una duda razonable llega al convencimiento o a la certeza. ¿Para qué? Para resolver. Pues bien, exhorto también para que se cumpla con la garantía de motivación, porque hay aspectos a los que me voy a referir que no fueron analizados por el Tribunal de Origen o el ACU. ¿Cuál es el objeto jurídico de este proceso? Se habla de un delito de estafa. La estafa es un delito contra la propiedad, por el cual el agente activo, valiéndose de maniobra fraudulenta, es decir, ardid, engaño o abuso de confianza, llega a un desapoderamiento doloso que tiene como fin o elemento subjetivo del tipo el ánimo de apropiarse ilícitamente de recursos de un tercero. Leo porque es importante recordar, el 186 del COI dice lo siguiente: la persona que para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona, mediante la simulación de hechos falsos o la deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, induzca error a otra con el fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera, será sancionada con pena privativa de libertad, etc. Yo quiero destacar dos aspectos que son muy, pero muy importantes. Primero, tiene que haber por parte del supuesto estafador un beneficio patrimonial para sí mismo o para una tercera persona. Y el supuesto estafador sería en este caso Galo Cervantes, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué beneficio patrimonial obtuvo el apelante? Ninguno. Ese es un elemento que constituye el tipo penal de estafa. El otro elemento es que el supuesto estafado, me estoy refiriendo aquí a los señores Sánchez, a Janet y a Wilmer Sánchez, se sientan perjudicados en su patrimonio o en una tercera persona. Y aquí surge la inquietud. ¿Y los señores Sánchez de qué manera han sido perjudicados? Sobre esto es importante recordar que el acto que se le imputa al ciudadano Galo Cervantes es el de haber celebrado un contrato de arrendamiento. Un contrato de arrendamiento que se celebró en el año 2015. Pues bien, ese contrato de arrendamiento significó para el ciudadano Galo Cervantes, esto es el 1 de septiembre del año 2015, en la ciudad de Cuenca, Galo Cervantes entregó en dinero en efectivo, y eso no está cuestionado, la cantidad de $5.000. $5.000. Pues bien, hay que tomar en consideración, porque como dice Claude Roxin, dice, probar significa convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho. Para la comprobación de las circunstancias importantes para los pormenores del hecho, la culpabilidad del autor y la medida de la pena, en suma, para las llamadas cuestiones de la culpabilidad y cuestión de la pena, la ley ordena una formalidad rigurosa para la producción de la prueba. Pues bien, si se examina, porque corresponde a ustedes como tribunal de alzada, examinar la totalidad de la prueba y revalorizarla, ¿qué es lo que se va a encontrar? ¿Hay un contrato de arrendamiento? Sí.
hechos. Hay el pago de $5.000. Es lo que existe. Y por otro lado, tomemos en consideración algo que en este caso en particular es muy relevante. Los señores Sánchez, los dueños de la propiedad o que representaban a los dueños, en el contrato ocultan que tenía gravámenes la propiedad. Gravámenes que hacían difícil que se pueda cumplir con el objeto lícito de la contratación, porque era para una explotación hotelera. ¿Y por qué era una situación de imposible cumplimiento? Porque sobre esa propiedad existían dos afectaciones. Había una reclamación que se sustanciaba en el juzgado 15º de lo civil de Cuenca, proceso 01615-2012-0284, en el que quien ejecutaba un crédito era Banco Procredit S.A. y los demandados Zunio Falcone, Sonia Elizabeth Sánchez Sánchez, Rubén Ángel Sánchez, Sánchez Galarza Janet Alexandra, Jesús Alejandrina Galarza Guevara. Sí, había un gravamen que pesaba sobre el inmueble y eso fue ocultado al arrendador. Había además otro gravamen, un proceso coactivo 129-2013, es decir, de 2 años antes de la suscripción de este contrato 2015, que afectaba incluso la libre disponibilidad de vía arrendamiento. Ese caso es por una obligación de $98.000 contraída con el Banco Nacional de Fomento en el año 2012 y se ordena el embargo el 21 de octubre del año 2015. En realidad, el ciudadano Galo Cervantes, de acuerdo con las máximas de la experiencia, no hubiera hecho uso de ese derecho a alquilar esa propiedad si hubiera sabido que tenía estos gravámenes. Esos vicios ocultos invalidan la contratación. El 5 días antes de firmar el contrato entró a ocupar el lugar. Sale en la fecha que consta el acta de embargo, que es el 21 de octubre del 2015. No se mencionan estos gravámenes y si lo que aquí existe, sin duda, es una manifiesta e inequívoca ocultación de los gravámenes que pesaban sobre este bien inmueble. Mire, eso lo desarrolla bien, hay que leer, no tengo el tiempo para más, Francisco Muñoz Conde, creo que me faltarían unos 4 minutos, perdón. Francisco Muñoz Conde recuerda casos, me refiero a la obra ecuménica de profesor y amigo. En España incluso esta simulación en los contratos de ocultar vicios es una manera o forma modal de estafa. Incluso el artículo 389 del Código Orgánico General de Proceso, que ya había sido promulgado al tiempo de la ejecución, dice: el ejecutado que fraudulentamente dispone del bien, una vez ordenado el embargo, será responsable penalmente. Es decir, hubo un engaño inequívoco con estos datos que yo he consignado por razón del tiempo, y debo ir concluyendo para expresar. Primero, el ciudadano Galo Cervantes Chout, él no se benefició de ninguna manera en el corto tiempo. Los $5.000 justifican con creces el poco tiempo que estuvo ocupando, porque no hubo usufructo, era para una actividad hotelera. Los señores Sánchez, ellos no han sufrido perjuicio alguno, se beneficiaron con $5.000 que compensa el poco tiempo que estuvo ejerciendo el dominio, porque no había otro tipo de usufructo, Galo Cervantes. Concluyo, señores jueces, expresándole con el comedimiento, por supuesto, siempre, que se reexamine el proceso, se llegue a convencimiento inequívoco de que no hay una estafa porque no hubo un fraude, que se revoque una injusta condena
que le causen enorme agravio al ciudadano Galo Cervantes, que se restablezca su estado de inocencia, ¿verdad? Y que de esa manera haya una reparación en alzada que la hemos nosotros materializado ejerciendo el derecho a este doble confort. Muchísimas gracias por su tiempo y la bondad de escucharme.